Quisiera invitarles a leer la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, del verso 3 al verso 8. Bueno, ustedes van a hacer su lectura. Yo tengo una versión de la palabra de Dios respecto a este texto. Es la versión Biblia al Día de 1989, que a la letra dice así: la voluntad de Dios es que seáis santificados, que os apartéis de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejaros llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya os hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien nos da su Espíritu Santo. Amén. Bueno, esta y otras versiones de la Biblia precisamente hablan del cuerpo, de su propio cuerpo, de su vaso, haciendo alusión al cuerpo, y bueno, algunas otras versiones como la versión 60, que es la del común uso para nosotros, habla de su esposa, ¿sí? Bueno, todo esto tiene una aplicación precisamente sobre el cuerpo, sobre nuestro propio cuerpo, sobre ese vaso, es decir, el cuerpo que Dios nos ha dado, el cuidado que debemos tener, y entendiendo en primer lugar que la voluntad de Dios es precisamente nuestra santificación, y que lo que nos conduce a vivir en pureza sexual es precisamente saber tener dominio propio sobre nuestro propio cuerpo al someterlo a Dios. Y en el caso donde se aplica a la esposa, pues ya en la relación de casados, aplica el que la pureza sexual no solamente es para cuando se está soltero, sino también casados, en tener control y dominio de su propio cuerpo, pero también en relación al de su pareja, porque ya entra entonces a conformarse una unidad como pareja, del cual en la constitución que Dios hace del matrimonio habla del serán una sola carne. El hombre dejará, es decir, el ser humano, hablando del varón y la mujer, a su padre, a su madre, se unirá, ¿cierto? En este caso la mujer al varón, el varón a la mujer, y serán una sola carne. Entonces es muy importante comprenderlo desde ese orden. Pablo lo dice cuando enseña también acerca del matrimonio, en que ya la mujer no tiene solamente el dominio sobre su propio cuerpo, ¿sí?, sino que ya es también sobre el de su esposo, y lo mismo el esposo sobre el de su esposa. Es decir, ese cuidado que nosotros debemos tener con nuestro propio cuerpo como vaso, que dice la palabra de Dios que es dentro de vivir conforme a la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, pues en el matrimonio se aplica en el cuidado que también debemos tener por el cuerpo del otro, que ya en un pacto matrimonial entra a corresponderse mutuamente de acuerdo a lo que explica el apóstol Pablo, cuando le escriben acerca de algunas situaciones que se venían presentando en 1 Corintios capítulo 7 en la iglesia, y donde a unas parejas se estaban negando entre sí a nivel de su práctica sexual, de sus relaciones sexuales, y hace mención precisamente a este principio a nivel ya de la pareja, y es que ya en ese pacto matrimonial el cuerpo del otro ha cedido sus derechos voluntariamente y no debe negarse, es ese deber mutuo que se tiene en la relación de pareja. Entonces, aplicándolo en el primer orden a nuestro cuerpo como un vaso, la voluntad de Dios pues es nuestra santificación, y hablar de pureza sexual es hablar precisamente de la santidad, y lo que dice la palabra de Dios es que os apartéis de toda inmoralidad sexual, ¿sí? Toda fornicación hace mención a toda inmoralidad sexual, y lo importante que es el dominio propio, ¿sí? Por eso la palabra de Dios dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Decíamos en el encuentro anterior que es muy importante tener presente que para vivir la pureza sexual es necesaria la intervención divina en nuestro corazón y la decisión voluntaria de aceptar esa intervención divina de Dios en nosotros, sea para mantenernos en esa pureza sexual
o para poder ser restaurados si se ha caído en impureza sexual y lograr vivir en pureza sexual. Eso es muy importante. También en este pasaje la palabra de Dios nos está haciendo mención de un aspecto también muy importante en torno a la pureza sexual, comprendiendo que debemos conservar nuestro cuerpo de manera santa y honrosa y sin dejarnos llevar por los malos deseos, como hacen precisamente los que no conocen a Dios. Hablábamos también de esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros y que si nosotros satisfacemos precisamente como lo dice la palabra, esos deseos de la carne, pues seremos arrastrados por esos deseos y caeríamos fácilmente en prácticas de impureza sexual. Entonces, ser conscientes de que somos vulnerables a la impureza sexual, porque si alguno cree que no es vulnerable, ya está en un grave error. ¿Sí? No ser conscientes de que somos vulnerables a caer en la impureza sexual, que hay unos deseos pecaminosos que si no sabemos tener un dominio propio y conservar esa santidad y vivir en esa pureza sexual y conservar nuestro cuerpo en un estado santo y honroso, que somos presas precisamente fácilmente de la impureza sexual, hablándolo humanamente, entonces digamos que esto nos pone en una situación de riesgo. El no ser conscientes de eso hace que no prevengamos, que no estemos alerta y que no procuremos precisamente conservar esa pureza sexual. Pero el ser consciente que podemos ser vulnerables a la impureza sexual nos lleva de manera consciente a cuidar nuestro cuerpo, a apartarnos, como dice la palabra de Dios, a huir de toda fornicación, de toda impureza sexual. Sí, porque sabemos que estamos expuestos a ella y que en un momento dado podemos ser tentados, ser vulnerables a esta situación humanamente, pero para eso entonces vivimos la pureza sexual, que implica entonces vivir la palabra de Dios en nosotros, mantener esa comunión íntima con Dios, esa pureza en toda nuestra manera de vivir, ¿cierto? No permitir alimentar los deseos pecaminosos de la carne con lo que vemos, con lo que oímos, las amistades, los lugares que se frecuentan, ¿sí? Cuando se es consciente de que hay que conservar esa pureza sexual, de que se puede caer en impureza sexual, eso nos lleva a cuidar nuestra manera de conducirnos, y es lo que dice la palabra respecto a la santidad, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, que miremos cómo nos estamos conduciendo, que precisamente debemos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud piedad, es decir, hay que procurar esa vida en santidad, y en términos de la pureza sexual hay que procurar vivir en esa pureza sexual. También es importante a la luz de este pasaje que nos habla muy centralmente precisamente de nuestro cuerpo, de esa vida santa y honrosa, y que tiene que ver directamente precisamente con la pureza sexual, es que nadie perjudique a su hermano, ¿sí? Ni se aproveche de él en este asunto. Toda práctica sexual impura, decíamos, trae daño no solamente a quien la practica, sino puede arrastrarse también en ese daño y en ese perjuicio con quien la practica, ¿sí? Toda práctica sexual impura. Es importante entonces entender que Dios nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo, que lo que hagamos con nuestro cuerpo honra o deshonra a Dios. Y lo que precisamente veíamos en el encuentro anterior es que la sexualidad es sana, la sexualidad Dios la hizo de manera muy hermosa, pero dentro de un diseño, ¿sí? Para bienestar del hombre, que fuera de él es todo lo que se llama impureza sexual, y precisamente atenta contra ese bienestar del propio hombre, el propio ser humano, pero también del bienestar de otros, ¿sí? Se puede arrastrar sobre sí esa pérdida de la dignidad no solamente propia, sino violentar la dignidad, el valor, la estima del otro. Y en eso Dios es muy contundente, que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto, porque el Señor castiga todo esto, como ya os hemos dicho y advertido, es decir, Dios se indigna. Si hablamos de la pureza sexual en el caso de solteros, pues toda práctica sexual que no solamente te afecte a ti, sino que a través de ello arrastres a otros a causarles un daño, un prejuicio. Hay quienes juegan con su sexualidad de manera desordenada y se arrastran sobre sí presos a otros.
en este sentido. Uno ha encontrado casos en la iglesia de chicos que aprovechan de su mala manera de vivir su sexualidad para arrastrarse jovencitas, o para arrastrarse chicas, para arrastrarse jovencitos y causar un grave daño. Hablábamos un poco en el encuentro anterior de todos los riesgos que se incurren en la promiscuidad, de precisamente vivir la impureza sexual trae riesgos para el mismo cuerpo, enfermedades, pérdida de la dignidad a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel afectivo, todo el daño que se puede causar a sí mismo, pero también con quien lo practiques o a quien te arrastres frente a tu conducta impura, causas un grave daño en todos estos órdenes y pues innegablemente a nivel espiritual. Entonces, toda práctica sexual impura, Dios no solamente está mirando cómo estás o cómo estoy yo cuidando y preservando este vaso, este cuerpo, un cuerpo que Dios ha hecho templo de su Espíritu Santo, el cual Él espera que a través de lo que nosotros hagamos con nuestro cuerpo lo honremos, sino que también Dios está en pro de aquellos a quienes a través del pecado son arrastrados y también afectados, y por eso dice el Señor que ninguno perjudique a su hermano en este asunto. En el caso de los solteros, toda práctica sexual inmoral no solamente lleva sobre ti el peso de las consecuencias, sino también Dios te juzgará, o Dios nos juzgará por las consecuencias que en esos actos se causen a otros, ¿sí? Dios en esto uno lee y es una expresión de indignación del Señor frente a un acto inmoral que trae consecuencias tan funestas. Es muy importante también entonces observar que esto aplica a los casados. Cuando se cae en el adulterio es innegable el daño que se causa a sí mismo, que causa a su pareja y que puede causar a otros, otra familia, otro hogar, otra pareja o una joven o un joven soltero. Esto lo leemos en Proverbios. Les decía, creo que les dejé la tareita, no sé cuántos la harían, pero es muy importante que esto no se vuelva como una tarea de exigencia, sino como la forma en que tú nutres tu vida espiritual a través de la palabra, como lo veíamos en el encuentro anterior, con qué limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra. Y dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es necesario que nos nutramos de la palabra de Dios, que conozcamos la palabra de Dios y los principios que fundamentan a la luz de la palabra, precisamente el vivir en la pureza sexual, para poder ser guardados y ser librados por parte del Señor, porque en cualquier momento nos veremos tentados hacia la impureza sexual. Es una realidad. Jesús mismo fue tentado. Nosotros, el considerar que nunca nos va a pasar, que nunca nos vamos a ver frente a alguna situación que precisamente ponga a prueba nuestra pureza sexual, es realmente una ingenuidad. Por eso la palabra de Dios dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Es decir, nosotros tenemos que estar alerta. Nosotros debemos ser conscientes de que dependemos de Dios y necesitamos cada día cuidar nuestro caminar, cuidar esta salvación tan grande que hemos recibido y entender el valor que tenemos para Dios. Así que es muy importante que entendamos que una de las nefastas consecuencias tiene que ver no solamente con la persona que cae en impureza sexual, sino lo que causa también en los otros con quien cae en esa pureza sexual. Entonces, en el matrimonio, lo vemos en Proverbios capítulos 5, 6 y 7, está advirtiendo también de esas consecuencias del adulterio, que implica todo un daño y un perjuicio, y la Biblia dice que el que cae en adulterio es falto de entendimiento. Entonces, es muy importante comprender que la pureza sexual es una condición del cristiano que ha consagrado su vida para Dios, no es una opción, porque algunos han tomado el tema del manejo de su sexualidad como una opción, y finalmente lo que yo haga, pues Dios me perdona. Pero realmente el que tú vivas en pureza sexual demuestra el carácter de Dios en ti, demuestra la obra de Dios que hay en ti, y no se vuelve una acción, es parte del ser un hijo de Dios, es parte de conservar y vivir la santidad para Dios, de ser agradable ante los ojos de Dios y de disfrutar realmente las bendiciones de Dios y entender los propósitos de Dios para tu vida. Así que es muy importante comprender que la pureza sexual no solamente es aquello que hacemos con nuestra sexualidad, sino realmente está reflejando lo que somos. Porque hay quienes reducen la sexualidad a una práctica, a un hecho.
¿sí? A un comportamiento, a una conducta, y la sexualidad, lo decíamos en el encuentro anterior, hace parte de lo que somos como seres humanos, de lo que somos en nuestra personalidad, de lo que somos en el hecho de ser varón, de ser mujer, de lo que somos como personas, integra esencia de nuestro ser. Así que la sexualidad no es solamente lo que hacemos, sino lo que somos. Así que en el orden espiritual, lo que tú hagas o lo que yo haga con mi cuerpo demuestra lo que somos en Dios, lo que somos para Dios. Somos instrumentos de honra para Él, y la palabra de Dios dice que si hay impureza en nosotros, que nos limpiemos de toda impureza, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, que podamos ser esos instrumentos limpios para que Dios nos use, que podamos permanecer en esa santidad, porque podemos caer en una impureza sexual, pero la palabra de Dios dice que Él nos limpia y que nos conduce a vivir en esa santidad. Así que es muy importante esto. La pureza sexual no es un estado natural del ser humano, es debido o gracias a la intervención divina del corazón de aquel que decide vivir en pureza sexual. Y termina diciendo el Señor, bueno, más bien en este pasaje que hemos tomado como referente a la luz de la palabra de Dios con este tema tan central, y el verso 6 dice: que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya os hemos dicho y advertido. Todo el orden de la impureza sexual, toda manipulación, aprovechamiento de la ingenuidad, de la falta de conocimiento del otro, de esa vulnerabilidad tal vez afectiva o emocional de esa otra persona, con la cual algunos juegan y se aprovechan para satisfacer sus placeres sexuales, el mismo abuso sexual, la misma violencia sexual, todo aprovechamiento, todo perjuicio en este asunto, dice el Señor, lo castiga. Es decir, en esto el Señor es muy celoso, así que esto es algo que debemos tener muy claro ante los ojos de Dios. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien nos da su Espíritu Santo. Así que este asunto es directamente con Dios. En todo lo que nosotros hagamos en el plano de nuestra sexualidad es un asunto con Dios. Por eso debemos conocer qué dice su palabra y saber direccionarnos en torno a ello. Decíamos entonces en el encuentro anterior, y quiero como reforzar algunos principios precisamente de la pureza sexual y tocar algunos aspectos que fueron muy preguntados en el encuentro anterior. No alcanzamos a responderlo, pero que necesitábamos precisamente este marco bíblico para poder comprenderlo. Es importante entender entonces, para concluir un poco, esos énfasis en los principios que nos conducen a vivir una vida de pureza sexual, que la pureza sexual es precisamente algo esencial en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con Dios, que debemos entender que nuestro cuerpo le pertenece a Dios, y en el caso de ya los que somos casados, pues hemos hecho un pacto con nuestra pareja, y en esa expresión de la sexualidad erótica pues hay una fidelidad, hay una lealtad en la relación de la pareja. Sí, es muy importante. Y bueno, ahora vamos a tocar algún aspecto que preguntaban frente al tema ya de casados. Bien. Debemos también entender que la pureza sexual entonces empieza en el corazón, en la mente, y no solamente tiene que ver con lo que hacemos, sino con lo que somos, lo decíamos ahora, y que no puedes limpiar lo de afuera sin limpiar lo de adentro. Algunos se preocupan más por qué hago y qué dejo de hacer, pero no han limpiado por dentro, es decir, no han permitido que Dios intervenga en su corazón, y debemos entender que la inmoralidad sexual comienza en el corazón, en la mente. Así que lo que tiene que ser limpio en nosotros es la mente, nuestro corazón, y así será limpio todo nuestro vaso, nuestro cuerpo. Así que esto es muy importante, entendiéndolo desde el orden de la intervención que Dios hace en el corazón. La palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es necesario entonces someter precisamente nuestra voluntad y nuestro corazón a Dios. Lo decía, hay una naturaleza pecaminosa, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces no debemos satisfacer esos deseos, sino nutrirnos a través de la palabra para permanecer en esa pureza sexual. Es muy importante entonces recordar que también
La pureza sexual, lo decía ahora, pues es una condición de la vida cristiana. Involucra también de manera muy importante el hecho de que nosotros podamos conservar precisamente esa pureza sexual en toda nuestra manera de vivir, toda la expresión de nuestra sexualidad. Entonces, en la impureza sexual pues se comprometen muchos ámbitos de esa expresión sexual del ser humano. Hablábamos el número 1, pues que tiene que ver con las relaciones sexuales que en un momento dado llegan a tener algunos jóvenes sin estar casados, pues esto está dentro de lo que es la fornicación, toda impureza sexual, y pues es importante aclarar que la relación sexual no solamente es coital. Algunos creen que porque no hubo coito, no hubo una penetración pene-vagina, entonces no pasó nada. Pero resulta que las relaciones sexuales conllevan a toda una expresión sexual erótica que incluye las caricias. Entonces hay un plano de caricias que son eróticas, que Dios diseñó reservadas para el matrimonio. Eso lo vemos claramente en el libro de Cantares y en Proverbios capítulo 5. Es muy importante entender que ese plano de caricias eróticas Dios las reservó para el matrimonio. Y cuando tú hablas de la definición desde el orden del conocimiento de la sexología como disciplina, las relaciones sexuales no son solamente coitales, la relación sexual es todo encuentro sexual en caricias y en todo lo que implique un plano de satisfacción del deseo sexual erótico. Puede ser sin coito, es decir, sin un acto de penetración pene-vagina, o con el acto de penetración pene-vagina. Entonces, a veces hemos reducido a la genitalidad lo que son las relaciones sexuales de una pareja. Y eso hace que más fácilmente muchos jóvenes día a día se vean involucrados o atados por la impureza sexual. Por ejemplo, como el sexting, que son prácticas sexuales eróticas donde a través de los medios de comunicación, de la tecnología, se comparten mensajes, fotos o videos de carácter explícito, sexual, erótico, ¿sí? Y algunos dicen, pero pues como no pasó nada, entre comillas, eso fue solamente imágenes, eso fue solamente un diálogo, eso fue solamente un mensaje, pero no pasó nada más, ya pasó. Es decir, ya estás en un terreno de la impureza sexual, estás en un terreno de una práctica sexual que Dios reservó para el matrimonio. Proverbios capítulo 5 lo dice: ¿por qué has de derramar tus fuentes por las calles? ¿Por qué has de desperdiciar de esta manera tu vigor? Que sean con tu esposa solamente y que esas caricias te satisfagan en todo tiempo. ¿Sí? Y que en su amor te recree siempre. Es decir, todo ese plano sexual erótico fuera del matrimonio es una impureza sexual. Antes de casarse, sin estar casados o estando casados con una persona que no es tu pareja. Sea cual sea la expresión sexual erótica que está reservada para el matrimonio y se practique fuera de este orden, es una impureza sexual. Hay quienes dicen, pero es que no pasó, ya pasó. Es el momento de remediar la situación, de enfrentarla, de superarla, pero son prácticas que hoy por hoy se avalan entre muchos jóvenes. Y es una forma, precisamente como lo leíamos en el pasaje, de manipular a veces para obtener esos beneficios, de causar un perjuicio a esa otra persona. Así que si tú te has visto inmiscuido en situaciones como estas a través de los medios tecnológicos, pues que tengas claridad de que estás en un plano ya de impureza sexual donde debes buscar la ayuda de Dios y debes ser restaurado de esta situación, porque en el caso de la impureza sexual, es como una bola de nieve en descenso. Es algo que a medida que tú entras en contacto y vas descendiendo a lo más bajo de la impureza sexual, vas descendiendo, es decir, es algo que te va llevando a más, y usted ve que esa bola de nieve en el descenso va aumentando hasta que se forma algo que puede arrastrar y destruir lo que esté delante de sí. Entonces es muy importante entender que tocar la impureza sexual es abrir una puerta a toda una cantidad de condiciones que la Biblia habla, de laxivias y hasta de lujuria y laxivia, condiciones de impureza sexual cada vez en grado mucho más bajo, más vergonzoso,
sí, toda conducta de impureza sexual es vergonzosa, pero hay conductas o comportamientos, o más bien prácticas de impureza sexual que caen hasta lo más bajo. Entonces la Biblia habla de este descenso, por así decirlo. Entonces no veas de manera liviana las cosas, no te confíes y no creas que no es una impureza sexual, porque no es un acto mucho más bajo, degradante o de otro orden, ¿sí? Se trata de que ya estás en ese terreno y que si no vives la pureza sexual, si no permites que Dios haga una intervención en tu corazón, pues tu postrer estado puede ser aún mayor, peor. Entonces es importante entenderlo. Dentro de ese marco de la impureza sexual, para comprenderlo, porque como les digo, hay temas que a veces se ven de manera liviana y se encubren con una aparente, no es pecado, no pasó nada, pero sí pasó. El sexting, que es esa práctica que les decía ahora, a través de imágenes, a través de videos, a través de fotografías, a través de los medios, de cualquier medio de comunicación, y en especial los medios tecnológicos que usamos hoy por hoy, también conllevan a otros riesgos, ¿sí? A la situación de grooming, que es un delito cibernético donde muchas de estas imágenes son usadas para otros fines. En el grooming pues se habla de entre adultos y menores de edad. Hemos encontrado casos en nuestra iglesia, también otras situaciones de ciberacoso, donde las personas terminan siendo, y encuentra uno casos aún en contexto de iglesia, esto sí ya puede ocurrir también con adultos, de chantaje y de todo tipo de manipulación y chantaje a nivel cibernético a raíz de este tipo de imágenes que se comparten. Y estos son considerados pues delitos cibernéticos y tienen un peso de ley. Es muy importante entenderlo, porque hay chicos que han caído en esta red, en esta trampa, a través de precisamente estas prácticas impuras. Una cantidad de daño inimaginable. Eso es muy importante. O sea, los daños y los perjuicios que causa la impureza sexual son inimaginables. Hay diferentes, y cada día uno se sorprende de ver los daños que esto puede causar en muchos órdenes, y también asimismo el vivir la pureza sexual te conduce a una vida de bendición inigualable e inimaginable, y te conduce precisamente a disfrutar la bendición de Dios. Así que es bueno que pongas en balanza y elijas vivir la pureza sexual. Existen entonces otro tipo de impureza sexual que se puede dar a su vez en casados como en solteros, y que se da con mayor frecuencia, especialmente desde la soltería, y es la pornografía. Algunos justifican o creen que no es una impureza sexual por el hecho de que no hay ningún contacto físico, pero esto es indiscutiblemente impureza sexual. Entonces es muy importante ver y las consecuencias que tienen estas prácticas, pues realmente algunas creo que las abordamos en el encuentro anterior, pero son terriblemente graves para el ser humano en todos los niveles. Es importante entonces también entender que hay otro tipo de prácticas sexuales con animales. Bueno, hay una cantidad de prácticas sexuales que pueden caer en ese rango de impureza sexual. Algunos preguntaban frente al tema, por ejemplo, de la masturbación. Es importante entender que como seres humanos pues tenemos esas fases, aun cuando niños y cuando somos adolescentes, en esos procesos de cambio a nivel biológico, psicológico, y bueno, esos cambios representan también un contexto social donde hay algo natural que es esa exploración. Los niños tienen una fase de exploración de su sexualidad, de su cuerpo, y eso en ese entorno es muy natural. Los adolescentes empiezan a experimentar unos cambios, y entonces en ese entorno de conocer de esas reacciones de su cuerpo, de que su cuerpo está cambiando, de que está terminando un desarrollo muy importante aún también en todo lo que respecta a su sexualidad, es muy natural. Pero ya la práctica de masturbación entonces es algo que ya se convierte, como lo acabo de decir, en una práctica.
ya no es algo exploratorio, no es que descubro todo ese aspecto de mis zonas erógenas, especialmente los genitales que son las zonas más erógenas del cuerpo, en el plano de la sexualidad y de incitar ese deseo sexual. Pero cuando tú estás en esa fase de descubrimiento, al explorar, al tocar, te das cuenta, y es muy natural que conozcas que son zonas erógenas que tienen un propósito y un fin desde el plano erótico para el matrimonio. Pare de contar, es ahí, hasta ahí donde es muy natural que tú explores, pero cuando te quedas ya en una práctica y se convierte en una práctica para satisfacer tu deseo sexual, normalmente esto trae consecuencias en muchos órdenes, a nivel biológico, a nivel psicológico y obviamente a nivel espiritual. Creo que les hablaba de que eso trae serios impactos también a futuro en su relación de pareja, porque es la forma en que estás condicionando tu cuerpo a experimentar el placer sexual. Entonces, no es provechoso, no es conveniente, no edifica. Normalmente esta práctica masturbatoria conduce a, como lo decía, cuando te metes o abres la puerta al tema de la impureza sexual, estás abriendo la puerta a un abismo. Normalmente conlleva a la pornografía o a otro tipo de prácticas de impureza sexual, así que es muy importante entenderlo, que en esos momentos que alguien esté viviendo una situación como la masturbación, debe buscar la ayuda. Es algo que no conviene, que no edifica, que te puede arrastrar y conducir a otras prácticas de impureza sexual. Es algo que ya te está poniendo como en el límite y es muy importante comprenderlo. ¿Sí? Hay procesos naturales del cuerpo, como los sueños húmedos, como muchas expresiones de ese desarrollo natural del cuerpo, ¿sí? Con los que algunos jóvenes o adolescentes se asustan, pero realmente mientras que esté en ese proceso natural, mientras que en tu corazón no haya una intencionalidad hacia la impureza sexual frente a eso que estás viviendo, es distinto. Pero cuando ya hay un componente de intención, donde tú ya sabes que estás entrando en un plano de práctica a algo que te está conduciendo primero a dominarte, por eso hablo de la masturbación como una práctica que se vuelve una práctica para esa persona, es algo que ya lo incorporó y que es algo que necesita y tiene que hacer, no puede dejarlo de hacer porque ya tomó control de sí, o sea, lo que te domina, eso lo dice la palabra de Dios: todo me es lícito, mas no todo conviene, todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Otra versión dice, es verdad, somos libres de hacer lo que queremos, pero si yo hago algo que me domina, ya estoy en un plano de algo que no edifica, que no conviene, y ya estoy en un terreno peligroso que me puede conducir a pecar contra Dios. Entonces es muy importante entenderlo, porque pues el tema de la masturbación es un tema, digamos, que al abordarlo tiene es muy complejo, ¿sí? Entonces, hasta dónde entender que si esa práctica ya está dentro de un plano de pecado es porque ya se volvió algo que te domina, se volvió algo que te está llevando y conduciendo en un terreno de impureza sexual claramente evidente, donde ya está moviendo tu corazón hacia esa impureza y está alimentando esos deseos pecaminosos de la carne. Entonces ahí es donde ya tienes que buscar precisamente la ayuda, y hay un orden de ayuda espiritual, pero también, de acuerdo al caso, es muy pertinente la ayuda profesional, porque tenemos casos donde los chicos han caído en una conducta en un plano compulsiva, en otros planos adictiva, y que está haciendo fuerte daño en todos los órdenes: biológico, psicológico y espiritual. Y todo esto pues tiene también a la luz profesional un tratamiento, ¿sí? Una ayuda. Entonces, de acuerdo al caso, se requerirá no solo la ayuda espiritual, sino también en algunos momentos una ayuda de tipo profesional. Bien, bueno, yo por el tiempo trato de, ya van a ser las 9. Y quisiera pues también hablar entonces de algunos aspectos que son muy importantes en tema de ya de casados, que eran algunas de las preguntas que nos abordaban, y quiero pues terminar, así que me voy a tomar algunos minuticos más, hermano pastor o pastores. Me autorizaron, lo hago con autorización de ellos, para hablar un poco del homosexualismo. Bien, entonces en el tema del matrimonio, la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 13, verso 4: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El lecho sin mancilla, lecho quiere decir cama, y mancilla quiere decir deshonra, conservar ese lecho en honra.
que ese lecho no se deshonre. Entonces, habían preguntas, entonces, ¿se puede caer en impureza sexual, en alguna práctica sexual impura, aún ya estando casados con la misma pareja? Es decir, ¿puede existir alguna conducta o alguna expresión sexual impura en una pareja casada? Claro que sí. Y la Biblia misma lo aclara. Cualquier fornicación o adulterio, es decir, fornicación es cualquier impureza sexual. Existen impurezas sexuales en las que pueden caer, por ejemplo, una pareja casada. Para dar un ejemplo claro, por ejemplo, ver pornografía. Pero es que los dos estuvimos de acuerdo, me decía una pareja. Los dos estuvimos de acuerdo y así que si nos ponemos de acuerdo y pues siendo los dos casados, pues hermana, cierto que ya no es malo, ya no es pecado. Bueno, nosotros a veces tratamos de justificar lo que hacemos, pero es importante que lo pongamos a la luz de la palabra. La palabra nos está diciendo, ojo, porque en el lecho matrimonial pueden haber impureza sexual y pueden haber prácticas de adulterio. Eso es muy importante, aunque sean en común acuerdo. Entonces, por ejemplo, la pornografía es una impureza sexual. No es válida ni la soltería ni estando casados, porque si tú lees el libro de Cantares, te das cuenta de lo hermoso que Dios creó, que hizo un cuerpo erógeno y que lo que la pareja hace en todo ese encuentro sexual erótico es precisamente descubrir, y no le alcanza el resto de la existencia para descubrir precisamente todo ese plano sexual erótico a través de las caricias, a través del goce y el disfrute del cuerpo. Tú ves como el esposo alaba a la esposa y la describe desde la coronilla hasta el dedo gordo, por así decirlo. Lo mismo lo hace la esposa y es todo ese disfrute y ese placer. Algunos se justifican y dicen, no, es que vimos necesario ver pornografía, pues como para estimularnos. Ojo que estás en un plano de impureza sexual. Esa es la mentira del diablo, para cautivarte en el engaño y a través de eso. Y uno ha encontrado casos de iglesia donde han abierto ya casados esta puerta en un común acuerdo que no justifica ni va a cambiar el principio de Dios. Entonces en esta forma han incurrido en una cantidad de situaciones de impureza, como les explicaba, una tras otra, que ha hecho estragos y daños lamentables en la vida de cada uno de ellos, como en la relación de pareja. Así que es importante, pongo pues como uno de los ejemplos, pero hay otras prácticas, ¿cierto? Sería esto, la pornografía, uno de los ejemplos que nos ilustra, que así la pareja esté de acuerdo. Primero, eso ya es incluir, ustedes saben que la pornografía pues tiene todo un marco de impureza sexual, no es algo que venga de Dios ni que tenga los principios de Dios, y eso es permitir entrada a algo que ya es impuro a tu vida matrimonial. Lo que se muestra allí es una visión de la sexualidad erótica, una pareja realmente deformada, de engaño. Eso vino a ser Satanás, matar, hurtar, destruir, y su mentira, su engaño. Entonces realmente esto es deformado, esto es una burla, la línea de la pornografía realmente es una burla. Lo que Dios hizo es toda una desfiguración. Entonces, por nada, algunos me decían en algún caso, hermana, es que si a uno se la recomiendan para pues vivir mejor la relación de pareja, para mejorar ciertas cosas, y de pronto hay un profesional que se la recomienda, pues tú conoces los principios de Dios, y de aquello que dudes, pues debes confirmarlo con la palabra de Dios, con la asesoría de tu pastor, con la asesoría que la iglesia brinda a través del departamento de familia en estos casos, porque realmente, porque te lo diga o te lo recomiende aún un profesional no quiere decir que esto sea bueno. De hecho, cuando uno estudia la sexología, entra en esta práctica clínica, lo que nos dice el ejercicio o la parte ética de nuestra profesión es que debemos tener en cuenta las creencias, ¿sí? Los principios morales y éticos que tienen las personas, eso aún también en el trabajo de la terapia de psicología clínica y bueno, en muchas de las profesiones, pero lo hago desde este campo, la claridad, donde se deben tener en cuenta los principios de la persona, sus creencias y su fe, para que ellos sean quienes elijan cuáles de las opciones de tratamiento es la más conveniente de acuerdo también a sus principios, sean religiosos, morales o éticos. Así que es muy importante esto. El hecho de eso no justifica, no es que a mí me lo recomendó el sexólogo tal donde fuimos, o sea, ten cuidado con eso, porque nosotros tenemos la palabra de Dios que es nuestra guía, que es lumbrera nuestro camino, y eso no justificaría un acto de esa clase en nuestro matrimonio. Bien, hay prácticas de adulterio, por ejemplo, puede ser casos que hemos visto donde la pareja acuerda un trío, por ejemplo.
¿sí? Esto ya sería una práctica de adulterio. Así haya un mutuo acuerdo, es adulterio. Estás cayendo en una relación sexual donde ya has roto eso que involucra el pacto matrimonial de exclusividad de la pareja. Entonces sí se puede caer en prácticas impuras que conciernen a la fornicación y al adulterio, como lo dice el mismo texto, en un matrimonio. Así que la pureza sexual se debe conservar en todos nuestros estados, es decir, es una condición, es lo que somos, no solamente como personas, sino como hijos de Dios. Da cuenta de nuestra identidad como hijos de Dios, de nuestro carácter como hijos de Dios. Así que es muy importante aclarar también este plano. Finalmente, y digo finalmente por el tiempo, porque esto es un tema amplio, no porque el tema realmente se haya concluido en todo, quiero hablar un poco también del tema de la homosexualidad. Es importante comprender, y creo que, no sé, lo alcancé a tocar hace 15 días, hay principios que denota la palabra de Dios frente al tema de la pureza sexual. Hay un principio trascendental y está en el orden de la creación, en el Génesis, ¿sí? El Señor creó al hombre, ser humano, a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. No hay otro sexo, no existe en ninguna catalogación de los seres vivos, aún de la especie animal, si lo hablamos en términos biológicos. No existe un tercer sexo, eso la ciencia no se pone. Es evidente, es decir, como dice la palabra, la misma creación da cuenta de su creador. Eso, la ciencia, una cosa es la ideología de género como una forma de pensamiento y corrientes que han tratado de explicar sus conductas de esa manera, pero la ciencia no se desgasta ni siquiera estudiando algo así. Es evidente. Solamente desde el nacimiento el sexo no está definido solamente por lo que construimos en nuestro desarrollo, nuestra identidad, la forma en que ya decidimos expresar nuestra sexualidad, sino que hay una base genética, biológica. El sexo está determinado de manera cromosomática, sí, hay una base genética en nosotros, entonces eso no tiene discusión. Les explicaba en este orden que la orientación sexual es una de las formas en que desarrollamos y expresamos nuestra sexualidad, y que la orientación sexual es precisamente esa atracción que sentimos de manera natural desde lo que Dios estableció hacia el sexo opuesto. Esa atracción, es decir, tiene que ver todo con ese objeto de deseo que naturalmente desde el plano sexual erótico es hacia el sexo opuesto. Pero hay personas que eligen que esa atracción sea hacia el mismo sexo. Digo eligen porque esto tiene un escenario del plano de la voluntad y el libre albedrío. Claro, la orientación sexual como la identidad y todo lo que construimos como seres humanos, nuestra personalidad, todo lo que nos construimos como seres sociales, pues viene dentro de un proceso, porque no solamente es meramente biológico, hay una base biológica indiscutible. Construimos la forma que somos a través de la experiencia, a través de todo lo que nos va trazando, digamos, la familia, las experiencias, las influencias socioculturales y todo esto. Como seres humanos vamos creciendo y vamos tomando una elección frente a esas cosas que del medio influyen en nosotros para acoplarlas o asumirlas o decidirlas en nuestra vida. Entonces, ese tema de la homosexualidad está dentro del plano de la orientación sexual, del objeto de deseo. Y en el plano de la homosexualidad, bíblicamente, yo lo estoy hablando centralmente a la luz de la palabra de Dios nos está hablando de esta condición. Y en primer lugar, el libro de Romanos, el capítulo 1, nos está hablando de qué es lo que origina, por así decirlo, la causa precisamente desde el orden espiritual de esta expresión homosexual contraria a lo que Dios diseñó y estableció. Sí, lo vamos a ver desde el plano espiritual en primer lugar. Esto es muy importante. Romanos capítulo 1 y el verso 18, importante que ustedes lo estudien y lo leen con más tiempo, yo estoy corriendo, dice o titula más bien la ira de Dios contra la humanidad. Ese es el título que le dieron en la organización bíblica. Vámonos al texto. Dice: ciertamente la ira de Dios se revela o viene revelándose, esta versión dice, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad.
mire, de la impiedad y la injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. O sea, este tema no tiene discusión. Tratar de justificar la homosexualidad desde muchas miradas como algo biológico, algo genético, algo de influencia de hormonas, algo muy natural, es lo que ha tratado el pensamiento desde la ideología de género, pero esto no es posible. Dios se ha revelado y ha revelado con claridad lo que es, porque Él es el Dios creador. Dice, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, Él nos hizo. Amén. De modo que nadie tiene excusa. David lo dice, Él nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos. El hombre quiere hacerse a sí mismo y quiere justificarse a sí mismo, pero el Dios creador se ha revelado y ha hecho claramente visible desde el principio lo que Él ha hecho. Amén. Así que nadie tiene excusa en ese sentido. El hombre anda desesperado buscando esa excusa, pero nadie la puede tener. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Eso es lo que vemos a través de la ideología de género. Y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de reptiles, de aves, de cuadrúpedos. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. Como toda impureza sexual es el resultado de los malos deseos del corazón. La homosexualidad es el resultado de los malos deseos del corazón. Dice que conducen a la impureza sexual, de modo que, bueno, voy a leer el texto completo otra vez. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas, los unos con los otros, hombres con hombres, cometiendo actos indecentes, y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Pues no es, y bueno, aquí ojalá usted lea todo el pasaje y pueda apropiar toda esta palabra de Dios para su conocimiento y para su crecimiento. Pero es claramente visible cómo todas las consecuencias de la promiscuidad en enfermedades de transmisión sexual, infecciones y todas las consecuencias que traen, no solamente a nivel biológico, sino a nivel psicológico, son claramente mayores en estadística en las personas que tienen prácticas sexuales promiscuas y homosexuales. Entonces, la palabra de Dios no se equivoca en todo lo que nos afirma y lo vemos claramente. Así que espiritualmente esta es la causa de la homosexualidad. Y podremos hablar entonces también de cómo desde esa caída del hombre como consecuencia del pecado surgen algunas situaciones en la vida de las personas, como haber sido víctimas de algún abuso sexual, de alguna violencia sexual, que hizo en ellos despertar precisamente esos malos deseos, crear esa confusión sexual de su orientación hacia el mismo sexo. Condiciones de las experiencias tempranas en sus fases de exploración sexual, donde empezaron a explorar sus cuerpos y los cuerpos de otros pares. Esto ya no son condiciones de abuso ni de violencia, sino hay chicos que viven experiencias con sus pares que son de su misma edad, en esas fases de cambios donde entraron de manera negativa, no adecuada, riesgosa, dañina para sí mismos, a explorar todos esos cambios y a explorar todas esas sensaciones con chicos del mismo sexo, chicos varones, mujeres, y entonces empezaron a despertar esos deseos malos, pecaminosos, que conducen a prácticas de impureza sexual. Entonces muchos están luchando con un nivel de confusión, de su orientación sexual, donde están luchando con esas inclinaciones, es decir, todavía no han caído en prácticas sexuales, pero están luchando con esos malos deseos de sentirse atraídos
sea por experiencias vividas, por traumas en este orden de su vida sexual, hay muchos factores que pueden en un momento dado rodear la vida de una persona y conducirlo a despertar esos deseos malos, pecaminosos, que lo conducen hacia este tipo de prácticas. Entonces hay chicos o jóvenes que están luchando en un nivel de confusión de esa orientación sexual, todavía no han caído a algún tipo de práctica ni han dado rienda suelta a esos malos deseos, pero están luchando. Es importante que busques la ayuda de Dios, la ayuda espiritual, la consejería, y en algunos casos es muy menester o necesario una orientación profesional, un acompañamiento terapéutico en muchos casos donde han existido experiencias traumáticas, y gracias a Dios contamos con profesionales con principios cristianos. Nunca te recomendaría un profesional que no tenga estos principios. ¿Por qué? Porque realmente están más atravesados por una postura de la ideología de género o de la forma de pensamiento del mundo hoy por hoy frente a la homosexualidad, donde lo que te van a decir es: sal del closet, acéptate, esto es natural, tú naciste así. Eso es mentira, porque no es ni siquiera una afirmación que se pueda dar científicamente. Así que es importante que lo entiendas, que gracias a Dios tenemos profesionales que con principios cristianos, especialistas en la sexología, que han ayudado a muchos jóvenes en estas situaciones, o a muchos hermanos que han luchado con esta condición. Hay quienes ya han caído en prácticas sexuales homosexuales, entonces aquí ya se complejiza más la situación, pero igual está la ayuda de Dios. Dios es todopoderoso, y también está pues la ayuda profesional en los casos que precisamente se requiere. Es muy importante esto también es muy complejo, cada caso es particular. Es importante entender que está la ayuda de Dios, que a pesar de que se haya caído en cualquier situación de impureza sexual, aún mismo la homosexualidad, es posible vivir la pureza sexual, porque parte de la intervención divina, del Dios que hace milagros, del Dios que dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. No importa tu pasado, no importa aún lo que estés viviendo hoy, pero si tú decides vivir en pureza sexual y aceptar la intervención de Dios, esto será algo del pasado y podrás a partir de hoy vivir la pureza sexual. Así que es muy importante entender esto. A veces en este tema de la homosexualidad hay quienes luchan y creen que esto es imposible salir de ahí, pero hemos visto cómo Dios ha rescatado, ha libertado a muchos de esta situación, de estos malos deseos que conducen a atar sus vidas en estas prácticas vergonzosas, y que los llevan a estados realmente deprobables en estas prácticas sexuales. Y finalmente, por el tiempo, lo digo porque el tema realmente es amplio, quisiera aclarar también dentro de este orden de la homosexualidad lo que dice en la palabra de Dios, 1 Corintios, el capítulo 6 y el verso 9. ¿Sí? Este capítulo nos está diciendo lo siguiente desde una traducción de la Biblia. Dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, que dice la otra versión que usamos, los fornicarios, ¿verdad? O sea, toda inmoralidad, impureza sexual, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Los estudios nos muestran que cerca del 90% de las personas con orientación homosexual, hombres o mujeres, no tienen comportamientos que asumen de ese sexo contrario. Simplemente es una orientación del deseo, es decir, se sienten muy bien como hombres, se sienten muy bien como mujeres. Su expresión de su sexualidad en el plano de rol, de papel, de comportamiento, ¿sí?, de conducta, son muy masculinos, son muy femeninos, pero su orientación sexual, su objeto de deseo, placer, su práctica sexual erótica está direccionada hacia el mismo sexo. Tenemos la idea de que las personas homosexuales, sean hombres o mujeres, tienen necesariamente todos comportamientos muy inclinados hacia el sexo contrario, y no es así. La gran mayoría no los tienen. Pero sí hay un porcentaje de personas con orientación sexual que, además de tener esa orientación sexual hacia el mismo sexo, asumen ciertos comportamientos, conductas de ese rol contrario, es decir, hombres que son afeminados, en el sentido de que asumen ciertas posturas, ciertos roles, ciertas formas comportamentales del sexo femenino, ¿sí?, como mujeres con orientación homosexual que asumen
formas de vestir y comportamientos y roles, labores y todo que son muy masculinas, ¿sí? Esto es a lo que se refiere la Biblia con afeminados, ¿sí? Aplicado pues en el caso de los hombres que toman además esas conductas del sexo contrario. Pero los afeminados bíblicamente son homosexuales, es decir, tienen prácticas sexuales homosexuales. Eso es importante y aplica igual a la mujer, que además de tener esa orientación sexual homosexual, pues asume ciertos comportamientos, roles, conductas varoniles. Eso es muy importante entenderlo, porque a veces hay, por ejemplo, se da un poco más también en mujeres, ¿no? Que son muy fuertes, que les gusta el fútbol, que son las que levantan las bancas de la iglesia, y entonces esta mujer tan rara. Una cosa es que siendo mujer tenga algunas particularidades en su forma que son más catalogadas para el sexo masculino, pero eso no la hace afeminada, en este caso no la hace una mujer que sea homosexual, ¿sí? Como pasa con mayor tendencia con algunos varones que tienen algunas conductas más bien delicadas, que no tienen, digamos, esas formas, en ciertas formas de comportarse muy dominantemente varoniles, sino que a veces se representan más en lo femenino, y entonces creemos que esa persona puede tener o necesariamente tiene un comportamiento homosexual, y no es así. Hay chicos que por su particularidad de forma de ser, su carácter, su personalidad y el medio en que han crecido, hoy por hoy los varones, la tendencia es a crecer en hogares más predominantemente femeninos, ha aumentado los índices de hogares donde la mujer es cabeza de hogar, donde vive con la abuela, con la tía. Entonces, digamos que asumen ciertas conductas de manera un poco más sutil, más delicadas, que al tener un referente mayormente dominante varonil, pero esto no los hace homosexuales, ¿sí? Y hay quienes hasta usan el término afeminados para decirle, oiga, ese hermano es como afeminado. Es importante que a la luz de la Biblia el término afeminado está hablando de una persona homosexual, y por eso dice que no heredarán el reino de Dios. Entonces es bueno que tengamos cuidado al usar ese término, ¿sí? Cuando tú buscas la definición o ves la definición, pues son la persona que asume comportamientos del sexo contrario, pero ya muy arraigados desde su expresión. En el caso de la Biblia, pues lo está catalogando dentro de una forma de expresión de la homosexualidad, además con comportamientos asumidos del otro sexo. Entonces no es bueno que usemos ese término cuando hay un joven que de pronto tiene ciertas conductas más bien delicadas, más bien como muy puestecitas, y no es como el común denominador varonil de nuestra cultura o de nuestros contextos para decirle afeminado, porque realmente estamos diciendo otra cosa. Es muy importante esto, lo mismo en jóvenes. Yo conozco hermanas casadas con su esposo, muy mujeres femeninas, de orientación heterosexual, pero tú las ves y hasta su porte y lo que hacen es muy masculino. Una de ellas me decía, hermana, yo soy la que mato a las ratas en la casa, la que levanto las cosas, porque mi esposo es más delicado y yo soy más fuerte, y aún su cuerpo, su musculatura hace que ella sea una mujer fuerte. Entonces eso no quiere decir que sea una mujer homosexual. Lo mismo pasa con el hombre. Entonces, porque hay conductas que las hemos arraigado, es muy importante tener cuidado en ese término cuando lo usemos, en que no debemos denotar a las personas desde ahí o confundir porque un hombre tenga algunos comportamientos más delicados y sutiles que el común denominador de los varones de nuestro contexto, o una mujer del común denominador de lo femenino en nuestro contexto, ya lo cataloguemos como una persona homosexual. Eso hay que ser muy cuidadosos y saber distinguir una cosa de la otra. Bueno, espero haber logrado dar al menos unas puntadas de claridad frente a este tema. Como les digo, se requiere a veces un escenario más amplio a nivel bíblico y de conceptualización para tener otros referentes de claridad, pero gracias a Dios por lo que Él nos da, por su palabra. Y bueno, quisiera que a nivel del Comité Distrital de los Conquistadores Pentecostales, a quienes agradezco esta invitación, es para mí un privilegio, termináramos haciendo pues una oración por los jóvenes y por todos los hermanos que han estado conectados y que han recibido esta palabra, por cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y hace lo que Él quiere en el corazón del que la recibe. Y si Dios nos está dando esta palabra es porque estamos necesitados de ella. Sea cual sea nuestra necesidad, Dios está actuando a nuestro favor.
Sea cual sea nuestra condición, Dios es poderoso para hacer nuevas todas las cosas y en Él tenemos esperanza, en Él mientras estemos vivos, bueno, tenemos mucho que disfrutar y tenemos una salvación muy grande que preservar, que cuidar, porque la venida del Señor está muy cerca, así que qué bueno que podamos estar bien preparados para ese encuentro con nuestro Dios. Gracias, hermano.